Sale a su señal. Hola, ¿qué tal? Que Dios los bendiga a todos los que van a ver este video, esta predicación en vivo de la palabra de Dios. Hoy domingo tenemos reunión general y estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Soy el pastor Luis Alberto Martínez. Le mandamos un saludo y que Dios los bendiga, ¿verdad? Bienvenidos a esta prédica. Y hoy vamos a tener como título Los falsos profetas. Los falsos profetas. Y ahí en Mateo capítulo 7, 15 al 20, el Señor Jesús nos dio esta advertencia. El mismo Señor Jesús da esta advertencia a los discípulos y dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el lago de fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Muy bien. Los falsos profetas, estos falsos profetas que iban a entrar en la iglesia, también vemos que el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, vaya rapidito a Hechos capítulo 20, del 28 al 31, para poner la otra base bíblica de advertencia. Hechos capítulo 20, del 28 al 31. El apóstol Pablo está aquí para despedirse de la iglesia de Éfeso y advierte a la iglesia de Éfeso también lo que iba a entrar después de su partida. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 29. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, o sea, dentro de la iglesia, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Muy bien. Este tema de los falsos profetas, que es lo que se está dando en este tiempo, en los tiempos finales, donde que vemos que la apostasía, la palabra apostasía es desertar, salirse del camino. Aquí dice Dios una cosa y salirse de esa verdad. Jesús es la verdad, su palabra es verdad. Y cuando decimos que la apostasía en las iglesias ha entrado, quiere decir que se están desviando de la verdad, se están saliendo de la verdad y ya no se está predicando la verdad. Y estos falsos profetas que han entrado hoy
en este tiempo, más bien desde el tiempo de Pablo, porque lo vimos que después de su partida entrarían estos hombres falsos. Vemos que también en el Antiguo Testamento sucedió. Habían falsos profetas. Desde el Antiguo Testamento viene corriendo esto de los falsos profetas, y no hay duda que el que está detrás de todo esto es Satanás mismo, que está detrás de todos estos hombres, tanto del Antiguo Testamento, porque hubieron profetas de Dios, los que escribieron la Biblia, Jeremías, Isaías, Daniel, etcétera, etcétera. Pero también hubieron falsos profetas que por sus palabras, por sus predicaciones, por sus predicciones que ellos decían, el pueblo de Israel se desviaba. Todo esto lo vamos a ir viendo. No creo que me dé el tiempo para terminar hoy, tal vez sea la primera parte, pero vamos a trazarlo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cómo esto de los falsos profetas, ¿sí?, ha venido corriendo, y el peligro que hoy existe, hoy en este tiempo, en estos tiempos finales en los que estamos, muchas iglesias están siendo dañadas, están siendo desviadas de la verdad por estos falsos profetas que hoy abundan en muchas iglesias. Y pastores que se han desviado, ellos mismos le han abierto la puerta a esos lobos rapaces para que se hayan introducido. Porque ahora está muy de moda que los pastores parece que ya no tuvieron revelación de Dios, parece que ya se les acabó la Biblia, y no está mal predicar a un predicador, a un evangelista, a un pastor, etcétera, etcétera, siempre y cuando no desvíe la palabra de Dios. Siempre y cuando no venga con lisonjas, con predicciones falsas, etcétera, etcétera, porque lo que está de moda hoy en día, que los profetas falsos que hoy existen ya no son como los profetas del Antiguo Testamento, y hay un error decir que hay profetas hoy en día que predicen el futuro todavía. Y vamos a ver qué es lo que significa un verdadero profeta, cómo identificarlo, y un profeta falso, y también cómo identificarlo. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir estudiando estos pasajes que acabamos de leer, estos dos primeros. Pero vamos a empezar. ¿Quién era un profeta en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, si va ahí rápido a Primera de Samuel, capítulo 9. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Dice así, ¿está ahí? Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba como vidente. ¿Quién era un vidente en el Antiguo Testamento? Era una persona que tenía la capacidad dada por Dios de conocer o ver el futuro, que venía de parte de Dios. Vamos a empezar a aclarar estos puntos. Significaba que el vidente o profeta recibía revelaciones divinas directas de Dios
y las transmitía al pueblo. O sea, ¿qué es lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento? Como Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera, etcétera. Ellos recibían revelaciones divinas directas de parte de Dios, porque era Dios el que les hablaba a ellos y ellos la transmitían al pueblo. Pero también los profetas del Antiguo Testamento predecían acontecimientos del futuro. ¿Qué quiere decir? Que los profetas del Antiguo Testamento, muchos de ellos, Dios les dio revelaciones que tenían que ver con el futuro. Por ejemplo, si vemos un ejemplo rápidamente, ¿a qué profeta se le dio revelaciones del futuro que ya se cumplieron y que se van a cumplir? Por ejemplo, a Daniel le dieron la revelación de lo que viene a un futuro que no se ha cumplido, ¿sí? Que son las 70 semanas de Daniel, que a Daniel en el capítulo 9, Daniel, miren, si leemos tantito rápidamente para tener una idea de lo que estoy explicando ahorita. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Aquí Daniel está orando a Dios, tiene que leer todo el contexto, por favor, y le está diciendo Daniel a Dios, ¿qué va a pasar con el pueblo después del regreso del cautiverio babilónico? Por ejemplo, en Jeremías 25, al profeta Jeremías le dan una profecía, una revelación de parte de Dios que tenía que ver con el futuro. ¿Qué estaba profetizando el profeta Jeremías en el capítulo 25? Dios le había dicho a Jeremías que el pueblo de Israel se iba a ir cautivo por 70 años a Babilonia. Y eso se cumplió en el año 585-86 antes de Cristo, que fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Esa profecía que Jeremías había recibido de Dios se cumplió tal y cual. Así como Daniel, que le dan las profecías de las 70 semanas, dice, miren, en el versículo 25, para avanzar un poco, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Estas semanas, sí, que son de años, porque Israel tiene semanas de año, se cumplieron exactamente 69 semanas desde que se dio la orden para restaurar a Jerusalén en el libro de Nehemías capítulo 2. Ahí sale la orden hasta cuando Cristo entra el día de Domingo de Ramos montado en un burrito. Ahí se cumplió lo que había recibido Daniel hasta el Mesías príncipe. O sea que esa profecía que le dieron a Daniel de las 70 semanas, se cumplieron 69 semanas hasta cuando Jesús entró montado en un burrito el día domingo famoso de Ramos, una semana antes de su crucifixión. Ok. Y dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Aquí estaba otra profecía que después, cumpliéndose estas 62 semanas, el Mesías iba a morir, ¿verdad? Y se cumplió en la cruz. Bueno, entonces estamos viendo de que los profetas del Antiguo Testamento recibían revelaciones divinas de parte de Dios que tenían que ver con el futuro. Daniel, que recibió esta profecía, también recibió en el capítulo 7 y 8 las profecías del anticristo, cómo iba a actuar, cómo se iba a dirigir, cómo iba a gobernarse, los imperios mundiales que habían pasado, ¿verdad? Y a Daniel se le dieron profecías para que él las transmitiera al pueblo, pero tenían que ver con el futuro. Muy bien. Y así muchos profetas que del antiguo, en el caso de los profetas mayores,
Por ejemplo, a Miqueas le dieron una profecía y se cumplió cuando Jesús nació, cuando le dijeron, he aquí, de Belén me saldrá el que ha de ser rey y su gobierno no tendrá fin. Se estaba dando una profecía a Miqueas de que Jesús iba a nacer en Belén y que su reinado no iba a tener fin, iba a ser eterno. Y se cumplió. Y así muchas profecías que recibieron los profetas se cumplieron porque venía de parte de Dios. Y se tenían que cumplir todas al 100%. Eso era lo que hacía un profeta en el Antiguo Testamento. Recibía una revelación de Dios, la comunicaba al pueblo y se cumplía totalmente al 100%, porque era palabra de Dios, profecía de Dios. Y no podía quedar a medias, no se podía cumplir un 95, un 98, un 99%. Se tenía que cumplir al 100% porque era Dios. Y Dios dice Deuteronomio que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Siempre Dios cuando hablaba se tenía que cumplir, nunca se retractaba. Bueno, entonces esos profetas del Antiguo Testamento que predecían el futuro, pero también, aparte de predecir el futuro, también exhortaban al pueblo de Dios. Lo reprendían al pueblo de Dios. Daban mensajes del futuro, pero también exhortaban porque el pueblo se desviaba, se iba tras los ídolos, tras los baales, tras los dioses falsos, etcétera, etcétera. Y Dios a través de los profetas le hablaba al profeta Jeremías, le hablaba al profeta Ezequiel y exhortaban al pueblo. Eso era lo que Dios hablaba. Entonces, ¿cómo nos habló Dios o cómo habló Dios en el Antiguo Testamento? Por medio de los profetas. Dice en Hebreos capítulo 1, ahí en Hebreos capítulo 1, apunte y si puede volar, vuelve para que avancemos. Hebreos capítulo 1. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días, o sea que desde Cristo, los postreros días comenzaron desde que Cristo entró al escenario. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿cómo Dios hablaba en otros tiempos? A través de los profetas. Cuando entra Cristo, Cristo fue un profeta de Dios. Y él, el Padre, así como hablaba por medio de los profetas, el Padre nos habló y nos vino a hablar por medio de Jesucristo. Esto lo dice el versículo 2, que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien. Entonces, de acuerdo al profeta del Antiguo Testamento, era un varón de Dios. Dios había llamado y le daba revelaciones, ¿verdad? Ya vimos. Entonces, vemos que los profetas que hablaban de parte de Dios se tenía que cumplir todo lo que Dios había hablado. Y vemos que el problema que hay hoy en día con estos falsos profetas, que tienen un concepto equivocado ellos mismos, de que piensan, lo vamos a ver detalladamente, nada más voy a dar un adelanto. Estos falsos profetas de hoy en día, de que tienen un concepto equivocado, que piensan que viene de parte de Dios, y no es así, porque de acuerdo a todos los pasajes que vamos a ir viendo, no tienen las mismas características de los profetas de Dios, sino que ellos piensan que al adivinarles, porque eso sería la palabra, no profetizarles,
adivinarles, lo voy a ver con la Biblia, a ciertas personas de que estos falsos profetas son como tipo adivinos, como tipo queriendo ellos a ver como que si pega sus palabras que van a decir, porque ellos están de moda en las iglesias que pasa un hermano y simplemente porque le dice, mira, Dios me dice, Dios me muestra, Dios dice esto, y le adivinan, le llegan a pegar en un punto de su vida. Los que lo oyen, la persona que recibió eso, entonces es engañada y piensa que es un profeta. Simplemente, mira, que venga un profeta y que le diga a alguien, mira, yo sé que tienes problemas con tu esposa y que Dios va a hacer esto con tu matrimonio, o que Dios me dice que estás pasando por esto y que Dios te va a mostrar esto o te va a dar esto, etcétera, etcétera. Si esa persona es cierto que estaba pasando una parte de su vida, es ahí donde son engañados. ¿Por qué? ¿Por qué son engañados? Porque estos profetas falsos, cuando predicen algo y a cierta parte, a un 10%, 20% o 50%, vayamos, le atinan, son falsos porque no dicen todo lo demás. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, por eso me va a llevar tal vez 2 partes este estudio. Entonces es ahí donde los cristianos, al no estar preparados, al no estar discipulados, al no estar maduros espiritualmente, ellos se lo tragan. Y ya ves, me dijo algo que era cierto de mi vida. Entonces es un profeta. Y por ser niños, se lo creen. Pero vamos a ver por qué es que se les llama falsos profetas. Porque aunque adivinen ciertas cosas de un hermano o de una hermana, por las demás características, no son de Dios. Y es Satanás el que está detrás de ello. Ellos son soberbios, vanagloriosos, y es lo que decía Pablo, que después de mi partida, dentro de ustedes mismos, o sea, dentro de la iglesia cristiana, iban a levantarse estos hombres falsos, falsos maestros. Maestros porque vienen a enseñar una mentira, que no va de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, sino camuflajeada, tergiversada o muy ya suavizada, embarnizada, etcétera, etcétera. Ok, estoy adelantando esto para que vaya entendiendo un poquito. Entonces, si vemos que los profetas, al profeta ya vimos que se le llamaba vidente, el que venía a consultar a Dios se le llamaba vidente o profeta, que era lo mismo, etcétera, etcétera, y que tenían ellos revelación divina para transmitirlo al pueblo, de exhortación, de arrepentimiento, cosas que tenían que ver con el futuro. Y es por eso que ahorita en estos tiempos ya no existe, de acuerdo a la Biblia, un profeta que se diga ser profeta que tenga que predecir el futuro o futuros de algunas personas, porque todo lo que tenía que hablar Dios con el futuro ya quedó escrito. Todo está escrito y plasmado lo que tiene que ver con el futuro. Simplemente a Isaías le dieron la profecía del reino milenial, cómo iba a ser la vida en el reino milenial. Eso tiene que ver con el futuro y no se ha cumplido, pero viene. Al apóstol Juan les dieron las profecías del libro de Apocalipsis, que tiene que ver con el futuro, que se va a cumplir. Entonces, todos los profetas que hablaron, hubieron profecías que se cumplieron. Por ejemplo, en Isaías 66:1, si no estoy equivocado,
para que vea cómo se cumplió esta profecía. Isaías 66, 1. Ay, ay, ay. A ver si alguien me ayuda. Es donde dice, Jehová levantará, a ver si no es el 60. Ok, se lo explico. Si no estoy mal equivocado, es Isaías donde dice, he aquí yo haré de Israel una nación y levantaré una nación en un día. Si alguien me lo checa ahí. Estaba esa profecía dándole a Isaías de que la nación de Israel se iba a volver a ser nación, porque habían sido dispersados por todo el mundo después de rechazar al Mesías. Ellos fueron dispersados y no tenían nación, no tenían terreno, ¿ok? Habían sido dispersados. Pero el 14 de mayo de 1948 se cumple esa profecía y ellos volvieron a ser nación en un solo día, literal, porque la ONU, con las votaciones que levantaron de otros países, Israel vuelve a ser nación y regresa 66:8. Gracias, no estaba yo muy lejos. 66:8, lo leemos. Dice Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Esta profecía es la que se cumplió el 14 de mayo de 1948, cuando Israel volvió a ser nación, ¿verdad? Y desde ahí ellos regresan a su tierra, a Jerusalén. Bueno, entonces vemos que fueron profecías cumplidas totalmente al 100%. Bueno, entonces estamos viendo cuál era la función del profeta. ¿Estamos entendiendo? Hablar al pueblo, la palabra que venía de parte de Dios, dársela al pueblo para que se arrepintieran o para que los consolara. Porque aún así, Dios a través de los profetas los exhortaba, los consolaba, los reprendía, les daba las predicciones del futuro, las profecías que se iban a cumplir, etcétera, etcétera. Pero aún así Dios también consolaba a través de los profetas. Por ejemplo, a Jeremías también le da de que cuando le dice, he aquí yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. Si tú me buscares con todo corazón, cuando él les hablaba a través de Jeremías, cuando Israel estaba cautivo en Babilonia, él les decía, todavía les mandaba, si ustedes cuando vuelvan se arrepienten, me buscan, porque yo tengo pensamientos de paz y no de mal. Yo tengo pensamientos de bien para ustedes. Entonces, si ustedes me buscan de todo corazón, ahora que regresen del cautiverio babilónico, yo los voy a bendecir. Y siempre Dios consolaba. Por eso, eso es lo que se trataba del profeta. Porque leímos en Hebreos 1 que Dios hablaba en otro tiempo por medio de los profetas. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito por los profetas. Profetas mayores, profetas menores. ¿Verdad? Muy bien. Ok, entonces, en el Nuevo Testamento existe este ministerio, de acuerdo a Efesios 4:11, anote Efesios 4:11, dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿ok? Entonces, de acuerdo a Efesios 4:11, hay 5 ministerios y dentro de estos 5 está el ministerio del profeta. Muy bien. Entonces, es de aquí donde se basan de decir de que, bueno, es que, ¿qué acaso no hay apóstoles hoy en día en el Nuevo Testamento en la iglesia? ¿Qué podremos decir nosotros si lo hay? Lo hay porque son apóstoles
¿sí? No como los que están ahorita de moda. Son aquellos siervos de Dios que son humildes, que están escondidos, así como hay una iglesia verdadera, invisible. Invisible decimos porque la iglesia de Dios, la iglesia verdadera es muy pequeñito, es un pequeño remanente nada más. Son millones y millones de cristianos que hay en el mundo, en todas las iglesias mundiales. Pero de todas las iglesias que se junten, solo hay un pequeño remanente fiel a Dios, el pequeño remanente que se va a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Por eso en el rapto se va a ir muy poquita. De una iglesia de 100 miembros, cuando mucho se va a ir el 20%, 30%. No todos los que están en una iglesia son cristianos. Entonces, así como... Entonces, sí hay apóstoles y profetas, porque eso de los apóstoles lo vamos a ver más adelante también, los famosos apostolobos. Entonces, vamos a ver que hay profetas, sí, pero ahora el profeta en el Nuevo Testamento ya no es el que predice el futuro, ya no es el que le predice el futuro a los creyentes en una iglesia, porque hay profetas que vienen y le dicen así: es que Dios me dice... Tengo un testimonio de unos hermanos que me vinieron a contar que ahí en la iglesia donde estaban llegó un profeta y le dijo, lo pasan al frente, el profeta se pone a predecir la vida de los creyentes y le dijo, de aquí a unos días tú vas a recibir 30,000 pesos, 20,000 pesos. Así literal me lo contó el hermano. ¿Y qué pasó? Pasaron días, pasaron meses y nunca recibió nada. A otro hermano, estoy contando testimonios y no estoy mintiendo. Aquí está Dios de testigos si estoy mintiendo. A otro hermano viene y le dijeron que tú vas a ser empresario. Que tú vas a ser empresario. Dios me muestra, Dios me está mostrando que tú vas a ser empresario. Y el hermano se quedaba así y decía, es que yo ni siquiera trabajo tengo, no tengo dinero para invertir en una empresa. Ha pasado mucho tiempo y no se ha cumplido. Y así un montón de predicciones falsas que no se cumplen. ¿Por qué? Porque a eso le llamamos falsos profetas, que piensan que el profeta es ahí donde han caído en el engaño. Estos profetas que ellos mismos no se dan cuenta que están siendo engañados por Satanás al hacerle creer que Dios los está usando y no es cierto. Vamos a verlo de acuerdo a lo que ellos hacen, no es así, de acuerdo a la Biblia. Entonces, es ahí donde son engañados y la iglesia está siendo engañada por estos falsos profetas. ¿Y por qué son engañados? ¿Quién tiene la culpa? Los creyentes. ¿Por qué? ¿Saben por qué un cristiano es engañado? Y Cristo se los dijo. Tengan cuidado porque entrarán falsos cristos, porque aún a los escogidos se engañarán. Son engañados porque los cristianos no agarran la onda, no entienden que tienen que leer la Biblia todos los días. Si un cristiano tiene su devocional diario de leer 3, 4 capítulos diarios y conforme va avanzando, la Biblia para todo recién convertido la tiene que leer en un año. Es para leer la Biblia sistemáticamente. Cuando se convierte, nosotros le recomendamos que lean de Mateo a Apocalipsis. Eso te lo puedes leer en 2, 3 meses. Yo me leí 4 veces el Nuevo Testamento en aproximadamente 3 meses, porque me encantó, me fascinó. Y es ahí donde Dios empezaba a trabajar en mí. 4 veces tuve que leer el Nuevo Testamento. La primera vez entendí poco, la segunda vez ya un poco más y así sucesivamente. Y después me fui al Antiguo Testamento. Sí, bueno, entonces es porque no leen, porque si todos los cristianos del mundo leyeran sistemáticamente la Biblia, ya después de un año, leerla toda completita, se dieran cuenta cuál era la función de los profetas, cómo se manejaban, cómo se dirigían, cómo eran dirigidos por Dios, etcétera, etcétera.
y entonces estuvieran más despiertos espiritualmente, pudieran discernir cuando es verdadero y cuando es falso. Pero porque no tienen ese hábito, están inmaduros, son niños espirituales, además de que no se disipulan en 3 semanas, peor todavía. Porque ustedes se han dado cuenta de que los miércoles que nos metemos a estudiar es aquí como una universidad, un salón de clase, donde hay un maestro que está enseñando, estamos interactuando, están preguntando, están levantando las manos, dudas, respuestas, etcétera, etcétera. Y es ahí donde un cristiano va creciendo. Pero como no queremos pagar el precio, estamos acostumbrados a vivir una vida de religión, religiosos, cristianos religiosos, de que no quieren pagar el precio, no quieren gastar doble pasaje. Es mucho pagar doble pasaje entre semana, no me va a alcanzar, está muy lejos. Mejor me congrego en esta iglesia que está al lado de mi casa o a la vuelta de mi casa, cuando esa iglesia anda en la apostasía. Y es ahí donde, por esa manera de vivir sus vidas, son engañados, no crecen, son inmaduros, son niños espirituales, que muchos varones de ellos ya es para que fueran pastores, ya es para que estuvieran como líderes, pero ahí están. Y cuando son engañados juntamente con el pastor, ahí que se quedan. Es por eso que en muchas iglesias, cuando no se predica la verdad, la gente no llega, no quiere hoy llegar, porque no aman la verdad. Quieren una religión fácil y barata, quieren una iglesia donde se predique un evangelio light, barato, superficial, donde no les estén marcando que tienes que venir a discipularte, tienes que venir a oración, y para que no me estén presionando, mejor me busco una iglesia donde nadie me diga nada, no se metan conmigo, si quiero voy, cuando quiero voy, cuando yo no quiera no voy, y así se la quieren llevar, porque no han entendido qué es lo que quiere Dios, cómo manda Dios que nos dirijamos en esta vida. Hebreos 10:25, y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, mas cuando veáis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Ahí están cristianos que se han dejado de congregar. Ahora está de moda de que vienen cuando se les da su gana. Siempre ponen otras cosas en primer lugar. No toman en cuenta a Dios como primer lugar, no le dan la preeminencia el primer día de la semana, que es hoy, a Dios. Siempre están haciendo otras cosas. O sea, le dicen a Dios, cuando yo tenga un tiempo, cuando no tenga nada que hacer, entonces voy a ir a la congregación. Pero si me sale un paseo a Cancún, a otro estado, o a pasear, o al mar, yo me voy. Y a la congregación cuando yo no tenga nada que hacer. No han entendido, no han nacido de nuevo. Solo los cristianos que han nacido de nuevo son los que van agarrando la onda, van entendiendo, van comprendiendo y van obedeciendo a Dios, que Dios es el primer lugar en mi vida. Colosenses 1:18, porque Él quiere la preeminencia en todos nuestros ámbitos. No le podemos dar el último lugar a Dios. Él quiere ser el primer lugar en tu vida. Porque si tú lo pones en primer lugar en tu vida, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que tú necesitas vendrá por añadidura. Ahí está, Mateo 6:33. Si tú buscas a Dios en primer lugar, no pongas pretextos para no venir, entonces todo lo que necesitas, Dios ya sabe qué es lo que necesitas. Tu salario, tu sustento, tu alacena, la escuela de tus hijos, etcétera, etcétera, tu ropa, tu vestimenta, todo lo que necesitamos, pagar internet, pagar servicios, etcétera, etcétera, todo viene por añadidura, cuando Dios ve que lo ponemos en primer lugar. Entonces, pero unos dirán, bueno, es que yo me he dado cuenta que me va bien,
No es así como lo está diciendo, porque yo voy de vez en cuando se me da la gana, y tengo dinero, logro pagar, etcétera, etcétera. Sí, es cierto. Pero Dios lo permite. Pero no saben ni se dan cuenta que un día le van a entregar cuentas a Dios. Y es por eso que ahí en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre. ¿Quiénes son los que les dicen Señor, Señor? Comúnmente los cristianos. Señor, todos los que se dicen ser creyentes, ser cristianos, son los que tienen el hábito de decir Señor al Padre o al Señor Jesucristo. Mas sin embargo se van a llevar un chasco, porque a esos tipos de cristianos que no han nacido de nuevo y no se dan cuenta, por más que uno les hable, les dirija, les dé uno consejos, hermano, hermana, por favor, se lo suplico, ordénese, haga esto, no deje de venir, no ponga pretextos, etcétera. No entiende porque no han nacido de nuevo. Y a todos esos cristianos, entre comillas, que no han nacido de nuevo, si les llega la muerte en cualquier momento, van a ir a condenación. Y es ahí donde allá en el día del juicio final se va a cumplir esta palabra, que no todo el que me decía Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre. Porque vemos que más abajo le comienzan a decir, pero ¿cómo es posible que no me dejes entrar al reino? Si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos milagros. Ahí está. ¿Quiénes son los que hacen milagros? Cristianos. ¿Qué acaso Dios puede hacer milagros a través de un falso profeta? ¿O a través de un cristiano no nacido de nuevo? Claro. Entonces, mire, léalo ahí en Mateo 7:21, donde estábamos, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? Ahí está, profetizar en el Nuevo Testamento, vamos a ir todavía por ahí, es predicar la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios. A eso se le resume el profeta hoy en día. Predicar, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. En este día del juicio final, si estos falsos profetas no se arrepienten, si estos falsos cristianos no se arrepienten y nacen de nuevo, se van a llevar un chasco en el día del juicio. Ellos no van a resucitar en el día del arrebatamiento, que es la resurrección de los justos, de los cristianos, sino que van a resucitar, los van a resucitar hasta el día del juicio final, después del milenio, terminando el milenio. Y es ahí donde el Señor les dirá, nunca los conocí. Pero ¿cómo si en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios? Sí hubo milagros, sí hubo sanidades en las campañas, en las iglesias. Pero el que hizo los milagros y las sanidades fui yo, por misericordia a esa gente, para quererme manifestar. Pero a ustedes no los conozco. A ustedes no los conozco. Ustedes me conocen a mí, pero yo a ustedes, lo mismo que les dijo a las vírgenes insensatas de Mateo 25. Señor, ábrenos la puerta. No los conozco. Ábrenos la puerta. No los conozco. Ustedes me conocen a mí, pero yo no los conozco. Es ahí por donde tenemos que tener este cuidado, hermano. Si tú te dices ser creyente, cristiano, cristiana, y le llamas Señor a Dios o al Señor Jesucristo, tienes que obedecer. Tienes que hacer la voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Eso es todo lo que quiere. Ese es
Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Si nosotros obedecemos, es para nuestro bien, porque nos va a ir bien. Muy bien. Entonces en el versículo 22, muchos me dirán, todos esos que digan, muchos me dirán, son todos aquellos cristianos que no fueron salvos. Y mire, esta parte, muchos me dirán, incluye todos los cristianos que no fueron salvos, que nunca nacieron de nuevo y les llegó la muerte y no se arrepintieron. Incluye también a todos los falsos ministros, falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Y en tercer lugar, también incluye a todas las personas que están bajo una religión. Católicos, testigos, mormones, adventistas, luz del mundo, cualquier secta religiosa. Porque mucha gente que está bajo una religión, yo he escuchado que hasta andan con el Jesús en la boca todo el día cuando tienen un problema. ¿Lo han escuchado? Y Señor, a eso se refiere. Hay tres grupos de personas. También a los religiosos, los que están bajo una religión. Ellos le dicen Señor a Dios, mas no hacen su voluntad. Entonces se van a llevar un chasco. Por eso es tan importante conocer bien la doctrina del nuevo nacimiento. Entenderlo bien para que tú, como creyente, lo enseñes, lo prediques a otras personas, se los expliques, sepas explicárselos, para que ellos nazcan de nuevo. Muy bien. Entonces vemos aquí que dice que hicimos muchos milagros, y no acaso eso está de moda en las famosas campañas de evangelización. Ven por tu milagro. Ya no es campañas de salvación, ahora es campaña de sanidad y milagros. Ok, oiga, ¿qué es usted incrédulo? ¿Qué no cree que Dios puede manifestarse así? ¿Que usted no cree en la sanidad y en los milagros? Claro que los creemos. Y no estamos diciendo que somos incrédulos en cuanto a los milagros, porque existen hoy en día. Sí existe la manifestación de Dios, pero el problema que no es la manera, no es de acuerdo a la Biblia cómo lo están haciendo. Porque quieren darle sanidad y milagros a las personas cuando ni siquiera se han arrepentido en verdad. Que si es correcto hacerlo, está bien que vamos a hacer campañas de salvación. Y después de que ellos se salven, cuando se arrepientan y pasen al frente en una campaña, en una iglesia, a recibir al Señor Jesucristo ya arrepentidos, entonces orar por ellos para que Dios los sane. Y aún así, Dios va a sanar. Y Dios lo va a hacer para que quede testimonio de que aún personas que no fueron sinceras en su arrepentimiento y recibieron sanidad, Dios lo va a permitir que reciban sanidad o milagros para que quede testimonio, porque Dios, conociendo el corazón de ellos, va a saber que después de haber recibido la sanidad, no se iban a volver a Él de todo corazón. Perdón. Es por eso que el Señor Jesús no fue a través de los milagros que quería que la gente se convirtiera. Eso quedó muy claro. Tenía que ser por la predicación de la palabra de Dios, no por ver milagros y sanidades. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué decían los fariseos y los que estaban ahí abajo alrededor? Bájate. Y si te bajas, vamos a creer que tú eres el Mesías. ¿Qué acaso no lo pudo hacer? Claro. Cristo se pudo haber bajado de la cruz y ponerse en pie y decirle, ahí está. ¿Qué onda? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Y qué iba a pasar? Muchos de ellos se iban a convertir en ese instante. Pero esa conversión iba a ser momentánea. Porque mucha gente hoy en día ha recibido milagros y se les olvida. Nada más un ejemplo, estuvo el tiempo de la pandemia. Las personas que no murieron, que por la misericordia de Dios fueron sanadas, cuando estaban en el problema, estaban con el Jesús en la boca.
Jesucito mío, no me desampares ni de noche ni de día. Pero nada más pasó el susto, muchos de ellos fuimos a orar, les hablamos de Cristo, es más, recibieron a Cristo. Pero nada más fueron sanadas, porque Dios fue el que los sanó en la misericordia. Aunque hubieron medicinas, medicamentos, etcétera, etcétera, pero fue Dios en la misericordia. Nada más pasó el susto y no se convirtieron. Volvieron a su religión, a su vida antigua. Ahí nos dimos cuenta que esas personas van a recibir más castigo en el día del juicio. Por cuanto vieron la gloria de Dios y no se quisieron arrepentir. Esto lo vimos en Mateo, cuando Corazín y Betsaida fue a predicar Jesús. Hizo milagros, predicó Jesús, hubieron sanidades, milagros, y Corazín y Betsaida no se arrepintieron, no se convirtieron a Él. Ay de ti, Corazín y Betsaida, si en ti se hubieran hecho estos milagros, te aseguro que en el día del juicio será más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra. Todavía en el día del juicio va a ser más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra no tuvieron la Biblia, no supieron de Jesús, y Corazín y Betsaida, ¿sí? Corazín y Betsaida representan todas aquellas personas que se les habla, que se escuchan, que vienen, que se les predica y no se arrepienten. Y aún aquellos cristianos que están en las iglesias, que han escuchado, ay de ti, dice, es de dolor. Y no se arrepienten. Son para todas aquellas personas que de alguna u otra manera han escuchado la palabra de Dios. Vienen aquí, reciben a Cristo, nunca vuelven a regresar, ¿verdad? No nacieron de nuevo. ¿Por qué no nacieron de nuevo? Porque faltó el otro ingrediente. Necesita los dos ingredientes ir de la mano siempre para que nazca de nuevo la persona. Pero nada más recibieron uno, el que viene de arriba, el Espíritu Santo, y el dos, el otro ingrediente, ellos tienen la responsabilidad de que reciban ese otro ingrediente, pero por no venir, por no congregarse, no nacen de nuevo. Ahora entienden perfectamente, están entendiendo qué tan importante. Por eso muchos cristianos que no han nacido de nuevo, nosotros nos damos cuenta de algunos de ellos, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta, y es por lo mismo, al no congregarse, al no venir a discipularse, les está faltando un ingrediente, y es por eso que no nacen de nuevo. Muy bien. Volviendo a esto, vemos entonces que ya vimos los profetas, cuál era su función en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ver los profetas en el Nuevo Testamento, para ir por parte. Efesios 4:11 ya vimos que instituyó, pero yo quiero que leamos 4:11 al 16 completo, porque quiero ver el contexto que está abajo. Efesios 4:11, y vamos a ver por qué Dios constituyó. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Se le llama ministerio. La palabra ministerio es trabajo, un servicio. Pero el 12 nos da la respuesta. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué Jesús constituyó estos 5 ministerios? Para perfeccionar. Esta palabra perfeccionar se entiende de que para hacer crecer, para hacer madurar, para hacer que aprendan la palabra de Dios a todos los creyentes. Para esto son los 5 ministerios, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Entonces, dice aquí, sigamos leyendo hasta el 16, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se
ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Voy a leer del versículo 14 en lenguaje sencillo. Dice así: ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan en otra, y que fácilmente son, ¿qué cosa? Engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Es lo que está diciendo. Que los 5 ministerios que Dios da en el versículo 11 son para edificación, es para ayudar a la iglesia, a los creyentes, a los hermanos, no para sacarles provecho. Eso es lo que hacen los falsos profetas. No lo hacen para edificar. ¿Pero por qué? Porque ellos no pueden edificar, como dice, es para edificar la iglesia. ¿Por qué no pueden edificar de acuerdo a sus prédicas ellos? Por lo que dicen, por lo que predican, que no va de acuerdo a la palabra de Dios. El hecho de que haya un milagro en una iglesia y que el profeta o el apóstol haya orado, no quiere decir que eso va a edificar. El hecho de recibir una sanidad o un milagro, esa persona que lo recibe, hay personas que han recibido y son ingratas. ¿Cómo se llama la palabra cuando no agradecen a Dios? Malagradecidos. Que en vez de que vieron el poder de Dios, la gloria de Dios que hizo en ellos, en vez de que se metan con un fuego en el Señor, muchos de ellos siguen siendo niños, siguen siendo engañados. Ya recibieron el milagro, pero que ahora digan, bueno, ahora que Dios me ha sanado, voy a ser agradecido, agradecida, y le voy a servir, y me voy a meter a estudiar más la palabra de Dios, y me voy a discipular, etcétera, etcétera, porque ahora que ya vi el milagro de Dios en mi vida, yo quiero dar testimonio, y quiero también compartirlo con los demás. No, ahí están sentados calentando sillas, hablando de los que han recibido milagros. Muy bien. Entonces, vemos que dice aquí que no quieren que sean como niños. Entonces, ¿para qué son los 5 ministerios? Para edificación, para ayudar. Es que está de moda que ahora resulta que muchos se autonombran profetas, donde es el profeta y el apóstol, son los 2 ministerios, los 2 títulos que ahora son los que esas personas agarran para jactarse. Yo vi un testimonio de un pastor en Guatemala que se autonombró apóstol, según él, porque había recibido revelación de Dios. Y ahora ahí están los resultados, porque yo lo conozco y escuché algunas enseñanzas cuando comencé, pero conforme fui viéndolo en su transcurso, vi que después se terminó desviando. Porque ahora ha introducido herejías, cosas que no van de acuerdo a la Biblia. Entonces es ahí donde vemos que fue falso, se autonombró. ¿Por qué? Porque llega ahora que el que es apóstol tiene ese título, quiere llegar a un nivel, de acuerdo a su mente, a sus pensamientos, de que quieren tener un nivel donde una jerarquía, donde nadie les diga nada, donde ellos ya no quieren sujetarse a otros y por eso se autonombran. Y por eso también, ¿por qué es el profeta y el apóstol esos títulos más agarrados? Porque saben que de esos 2 títulos van a obtener ganancias deshonestas, como lo vamos a ir viendo. Son los que van a hacer dinero, van a hacer mercadería con la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué en una iglesia no invitan a un maestro? ¿Por qué a los evangelistas son pocos los evangelistas? Y evangelistas que tienen ese don, esa preparación que Dios les ha dado para ganar las almas. Pero en tercer lugar le sigue el de evangelista. Y estamos de acuerdo que podemos invitar
a un pastor, a alguien, a un hermano de otra iglesia, de otro ministerio, que lo conozcamos, que estamos en el mismo espíritu, en el mismo canal, que predica lo mismo que nosotros, etcétera, etcétera, y que sé que yo reconozco que Dios lo usa tremendamente y poderosamente, lo puedo invitar. Está bien. Pero a veces cuando en una iglesia el pastor o líder se empieza a corromper, quiere ya traer a esas personalidades, vamos a llamarle así, para que la iglesia se llene y haya un evento, se cobre la entrada o se recojan muchas ofrendas, pero ya lo están haciendo con un motivo equivocado. Ese es el meollo del asunto. ¿Ok? Que muchos están haciendo mercadería. ¿Cómo es posible que ahora congreso 400 pesos? Congreso de mujeres 500 pesos. Y congreso por acá y todo es cobrado, etcétera, etcétera. Cuando estamos de acuerdo, podemos hacer congresos, seminarios, excepto si lo vamos a realizar en un lugar donde tenemos que rentar un salón con clima, sillas, mesas, servicio de meseros. Bueno, vamos a hacer cuentas, cuánto sale, cuánto nos va a costar el evento y de acuerdo a eso vamos a sacar y vamos a decir, este evento va a costar tanto por lo que se va a gastar, por lo que se va a invertir. Ahí lo entendemos. Bueno, y si lo queremos barato, pues vamos al aire libre o donde podamos. Pero no se puede estar haciendo mercadería con los eventos. Entonces, regresamos. Entonces, está de moda de que estos falsos profetas han hecho sanidades similares. Sí, lo sabemos. Ellos piensan que fueron utilizados por Dios y efectivamente Dios los usó como un instrumento. Pero aún así, que aunque sean falsos, eso es lo que les va a decir, yo no los conozco. Lo vimos. Pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Sí, pero no los conozco. El que hizo los milagros fui yo. Ustedes fueron nada más mis instrumentos. Pero por su corazón torcido y errado que tienen, ¿sí? No los conozco. Y es que no solamente los profetas, apóstoles, evangelistas pueden hacer milagros, es para todos. Todos los cristianos. ¿Qué Jesús dijo en los evangelios? En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Eso iba para todos nosotros, los discípulos, los cristianos. No se refirió Jesús, bueno, en mi nombre los profetas, los apóstoles, solo ellos van a poder echar fuera demonios. Ok, estamos de acuerdo con las campañas, pero no debe ser ese el mensaje, el título de sanidad y milagros. Porque si Dios no quiere, no se le da la gana sanar a alguien, esa persona sale frustrado de ese evento, se amarga contra Dios. Tenemos testimonios de que unos hermanos no recibieron sanidad como ellos querían cuando iniciaron y se amargaron contra Dios. Es que no a todos va a sanar Dios, entendamos esto. Cuando murió Julio Melgar, llegaron profetas, pastores, apóstoles y le declaraban, y que Dios te va a sanar. Y que, bueno, no está mal el deseo del corazón si fueron de buena fe, con un buen corazón sincero, ir a orar por él para que Dios lo sanara. Ok, está bien, no hay problema. Pero, ¿por qué no lo sanó Dios a Julio Melgar? Sí. Llegaron varios y hubo hasta uno que llegó y estaba segurísimo que lo iba a sanar y lo que él declaró ese día, yo decreto y declaro y decreto que lo iba a sanar y no lo sanó. Porque no fue la voluntad de Dios, simplemente. Aquí, ustedes saben el caso de nuestra hermana Chonita, cuánto no oramos. La ungimos con aceite, viernes tras viernes. Y no fue la voluntad de Dios. No la sanó, porque así es. Jesús en el tanque de Betesda, Juan capítulo 5, no sanó a todos, a uno nada más. Jesús decía, lo que veo hacer el Padre, eso hago. El Padre le decía, el que estaba dentro de Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, a ese sí y a ese no. A ese sí y a ese no. Por eso es que Jesús no sanó a todos, porque solo el Padre sabía a quién y por qué iban a recibir sanidad los que recibieron sanidad. Entonces, estamos en desacuerdo
en el título que le ponen a las campañas de salvación, de sanidad. Debería de ser campañas de salvación. ¿Ok? Entonces, y después vamos a orar. Porque muchas personas llegan, se aglomeran, y etcétera, etcétera, llevan a sus inválidos y sillas de rueda y todo, y si no reciben, algunos sí, algunos no, se van a amargar. Ahora, después de que reciban, ¿de qué sirve amontonar, amontonar, amontonar y no disipularlos? Recibieron la sanidad, pero eso no quiere decir que no van a nacer de nuevo. La sanidad no es el requisito para nacer de nuevo, entendamos esto. Porque si alguien recibe una sanidad y no nace de nuevo, se va al infierno. Pero ¿cómo? Si tú me sanaste, sí, pero no naciste de nuevo. No te conozco. Hice la sanidad en ti, pero no obedeciste. No te congregabas. No tenías un devocional conmigo, una relación personal, etcétera, etcétera. Tenías resentimiento, adulterabas con los ojos, mirabas pornografía, mirabas TikTok, mirabas inmoralidad en el Facebook. Y recibiste sanidad. ¿Por qué no nacieron de nuevo? Bueno, muy bien. Entonces, de acuerdo al profeta en el Nuevo Testamento, esto es muy importante porque es aquí en donde hay una confusión en la iglesia de hoy, que piensan que el profeta del Antiguo Testamento sigue teniendo las mismas funciones en el Nuevo Testamento, y vamos a verlo en la Biblia. Miren, si Efesios 4:11 dice que hay profetas, ok, vamos a ver cuál es la función del profeta en el Nuevo Testamento. Vayamos a 1 Corintios 12:10. De aquí vamos a partir con los dones espirituales. 1 Corintios 12:10. Estamos hablando en 1 Corintios 12 que está de los 9 dones espirituales. Dentro de los 9 dones espirituales, en el versículo dice, miren, 1 Corintios 12. Miren, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. O sea, diversos, diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, lo que vimos en Efesios 4:11. Y hay diversidad de operaciones, pero que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Quién? Jesús es el que hace, ok. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y empieza aquí. Porque a este, o sea, a Juanito, les dada el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, a Panchito, palabra de ciencia. Van 2. Según el mismo Espíritu. A otro, a Juanito, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, a Carmelita, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. Es de este versículo donde muchos falsos profetas y muchos cristianos dicen, es que el profeta, sí entendemos a veces que ya no está para hacer predicciones del futuro, porque ya todo fue dado, todo lo que tiene que ver con el futuro ya está dado, pero entonces está el don de profecía. Porque aquí está a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Es de aquí donde se agarra que entonces, si ya no es el profeta como el Antiguo Testamento, entonces está el don de profecía. No confundamos el ministerio con los dones. Una cosa es un ministerio, Efesios 4:11, son 5, y una cosa son los 9, que son 9 dones. Una cosa son los dones espirituales que estamos leyendo acá, son 9 y 5 ministerios, no es lo mismo.
Entonces ellos de aquí se agarran, entonces yo lo que tengo el don de profecía. Entonces ellos cuando dicen el don de profecía es predecir también el futuro o adivinarle ciertas cosas, ciertas circunstancias de algunos creyentes que están pasando en ese momento. Y no es así. Veamos qué dice el capítulo 14 de Corintios. Vaya ahí. Mire, antes de vaya, dice más abajo, mire. Ahí en el 12. En 28, leamos del 28, ahí en Corintios 2. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. ¿Por qué dice primeramente? Porque el fundamento de la iglesia fueron los apóstoles, los 12. Luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ok, ya incluye los dones, muy bien. 29, ¿son todos apóstoles? Pregunta, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Qué hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos los dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces, ¿para qué son dados los dones? Ya lo vimos arriba. Dios reparte diferente. A uno le da otro, a uno le da sanidad, a otro le da ciencia, a otro sabiduría, a otro fe, a otro de profecía, pero no a todos nos da, porque imagínense, si a todos nos fuéramos apóstoles, ¿quién va a querer hacer el aseo? ¿Quién va a querer diaconar? ¿Quién va a querer venir a limpiar? Pues no, pues que soy apóstol, no, ¿dónde van a creer que yo me sobaje? Están como cuando dice que por qué Dios no nos hace rico a todos, deberíamos ya en este tiempo que Dios nos hiciera ricos. Si Dios nos diera ahorita, y eso viene en el milenio, que vamos a estar al mismo nivel, ahí a todos, ya no habrá pobres. Ahorita en este tiempo hay, porque si Dios nos da a todos y nos hace ricos, ¿quién va a querer arreglar tu casa? ¿Quién va a querer arreglar tu carro? ¿Quién va a querer arreglarte la fuga que tienes ahí en tu estufa? Pues nadie va a querer trabajar, ¿verdad? ¿Todos al mismo nivel? ¿No habrá servicios? Porque todos, alguien tiene que hacerlo, yo no. Hay alguien que lo tiene que hacer. Es por eso de que ahorita en este tiempo todos trabajan en algún servicio. Es hasta el milenio donde ya se acabaron, que nadie va a trabajar para otro. Un albañil trabaja para otro, un mecánico trabaja para otro, cualquier servicio trabaja para otro. En el milenio, dice Isaías, nadie trabajará para otro. Ya se acabó el trabajo hasta el milenio. Ya no vamos a trabajar. Claro, vamos a nada más a cosechar. A sembrar, cosechar, ordeñar las vacas que vamos a tener. O sea, para nosotros mismos, ya no nos vamos a tener que preocupar de tener que levantarse temprano, ir a trabajar para ganar dinero, para comprar comida, para los servicios. Se acabó. Bueno, pero ese es otro estudio. Está en el Reino Milenial, ahí en la página de YouTube. Entonces, ¿tienen todos, dice que son todos profetas? No. Versículo 31, procurar pues los dones. Procuren los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo dice al final, yo les enseño un camino mejor, más excelente. Y entra entre el 12 y el 14, entra el capítulo 13, que es el amor. O sea, Pablo está diciendo, mire, está bien que deseen los dones y todo esto, no es bueno, no es malo, tampoco vamos a rechazarlos, ¿no? Pero antes de que eso, hay algo mejor que los dones, el amor. Y aquí empieza Corintios 13. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía, ahí está. Si te crees profeta, o que prediques la palabra, o eres predicador, vamos a llamarle, porque eso es lo que está queriendo decir profecía.
Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y sé mucha Biblia, escatología y toda ciencia, conocimiento, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Por eso Pablo dice, el capítulo 13 viene siendo como el jamón que se le pone a un sándwich, va en medio. Entre el 13, el jamón es el capítulo 13 y el 14 el don de lengua. ¿Por qué? Porque es donde Pablo regula los dones y aún se va en el capítulo 14, que antes de hablar en lenguas, si no tienes amor, de nada te sirve que hablemos en lengua. Y de nada nos sirve que prediquemos, que seamos predicadores, profetas, etcétera, apóstoles, lo que tú quieras hacer, de nada sirve si no tenemos amor. ¿Y cuál es el amor? El amor ágape, ¿verdad? Vamos al 14, dice así: seguid el amor y procurar los dones, pero sobre todo que profeticéis. Porque, bueno, está hablando el don de lenguas. Quiero ver un poquito, vamos a leerlo todo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie los entiende. Aún por el Espíritu habla misterio. Dice, pero el que profetiza, o sea, el que predica, el que declara la palabra de Dios, todo cristiano vendría a ser un profeta que tiene que declarar la palabra de Dios, tiene que predicar. Pero el que profetiza, aquí no, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Para qué es la profecía? No para adivinar el futuro. Hace tiempo me encontré con un pastor y me dijo, y tocamos el tema. Y yo le dije, es que los profetas ya no predicen el futuro. Es que yo tengo el don de profecía. ¿A qué se refiere usted? Es que yo le dije a unos hermanos, cuando me invitaron a predicar ahí en ese lugar, que vendría una inundación y que se pusieran vivos. Y se cumplió. Entonces usted me está diciendo que ese es el don de profecía. Sí, es que yo tengo el don de profecía. Bueno, es que Dios no se lo dio a unos específicamente, es para todo. Entonces, el que profetiza habla a los hombres aquí está, ¿para qué es la predicación de la palabra? Si entendemos esto. Para edificación. Edificación es para, así como lo que pasó el domingo pasado, al final oramos, los bendecimos, los confortamos, los animamos, edificar, levantar su vida caída, que está triste, deprimido, vamos a edificarlos, a levantarlos. Esa es edificación, con un mensaje de edificación. Exhortación, ¿ok? Exhortación, ustedes han visto unos estudios que hemos tenido de exhortación, como la de siervos los inútiles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que fue una exhortación, no fue como en feria. Y consolación, también, ahí está, consolar a la iglesia, consolar. Pero esto, ahí está, qué casualidad que en medio de edificación, exhortación y consolación, está la exhortación. Son 3 puntos. Y lo que hacen los falsos profetas ya no exhortan. Solo consuelan, edifican, etcétera, predicen futuro, etcétera, etcétera, pero nunca exhortan, nunca reprenden. Cuando eso es lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento. Consolaban, edificaban, pero también reprendían y exhortaban al pueblo. Bueno, pero versículo dice 4. Al que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, el que predica, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Pero más que profetices. Dice Pablo, yo quisiera que hablaran en lengua. Pero deseo más que en vez de hablar en lengua, ¿sabes qué? Que profetices, que prediques. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Aquí está. Porque hoy en día está de moda que el que habla en lenguas, se cree súper espiritual y que ya está en otro nivel. Yo sí hablo en lenguas y yo tengo el bautismo del Espíritu Santo y hablo en lenguas.
Y aquí dice la Biblia lo contrario, que es el que predica, el que declara la palabra de Dios. Pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Este estudio es otro estudio, otro día lo vemos, pero estoy tomando algunos puntos. Mire, voy a leer en lenguaje sencillo. Dice así: me gustaría que todos ustedes hablaran en idiomas desconocidos, o sea, está hablando en lenguas. Pero más me gustaría que hablaran de parte de Dios. En realidad es más importante hablar de parte de Dios que hablar en otros idiomas que no entienden a menos que alguien pueda traducirlo. Pablo está diciendo entonces, de acuerdo a estas traducciones, que el don de profecía es hablar de parte de Dios. ¿Qué vamos a hablar de parte de Dios? La palabra. El consejo de la palabra de Dios. No es predecir el futuro. No es pegarle a un punto a la vida de los creyentes para que se crean que tú eres profeta y que ya le adivinaste y que ya le pegaste. Es aquí y en el versículo 1, donde hablamos ahí en Corintios 1, en este lenguaje sencillo, dice: las capacidades más importantes, procuren amar con sinceridad y pidan al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Aquí está. ¿Qué es el don de profecía entonces? Hablar de parte de Dios, declarar la palabra de Dios, predicar, no predecir el futuro. Entonces, ¿por qué confundimos? ¿Por qué se confunde la iglesia? ¿Por qué son engañados? Porque no leen sistemáticamente, no estudian, no usan una concordancia griego, hebreo, etcétera, etcétera. No usan otras versiones, bendito por las versiones que hay, ¿verdad? Pero a eso se está refiriendo, que es profetizar, declarar la palabra de Dios. Ok. Entonces, estamos viendo que es declarar la palabra de Dios el don de profecía. Y esto tiene que quedar muy claro porque es de ahí donde parten en el Nuevo Testamento que los profetas agarran esto. Entonces, ¿qué está diciendo Efesios 4:11? Que el profeta en el Nuevo Testamento, de acuerdo a este pasaje, es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado para trazar las escrituras con otros libros. Porque si tú agarras un solo versículo y de ahí quieres sacar un mensaje, sacas una herejía. Por eso son 66 libros, es un compendio de 66 libros y todos los 66 libros hablan de una sola cosa: la palabra de Dios. Y es por eso, para armar unos estudios, ustedes se han dado cuenta cuántos versículos voy soltando de aquí, de por allá, porque se tiene que trazar la escritura. A Timoteo le dijeron: traza bien las escrituras. Trazar quiere decir que si vas a armar un estudio como este, vas a agarrar pasajes del Antiguo, del Nuevo, por aquí y por allá, que vayan de acuerdo para que ese estudio salga sin salirse de su contexto, sin predicar una herejía, como lo hacen las sectas. Las sectas lo que hacen, agarran un versículo y de ahí sacan todo un mensaje sin tomar en cuenta los otros pasajes que van de acuerdo. Entonces, esto es lo que dice el don de profecía: declarar, hablar la palabra de Dios. Bueno, muy bien. Si es el don de profecía en el Nuevo Testamento, de acuerdo a lo que dice Efesios 4:11. Entonces, si hablamos de Efesios 4:11, quiero recalcar para que quede bien claro. Si Efesios 4:11 que hay ministerio de profeta, entonces de ahí muchos se basan. Ahí está, es que hay profetas en el Nuevo Testamento. Sí los hay, pero tienen otro concepto diferente. O sea, los del Antiguo predecían el futuro, etcétera. Ahora, ¿qué es el don? De acuerdo a Efesios 4:11, lo trazamos con Corintios, lo que 14:1, que es hablar
la palabra de Dios, declarar, entonces ahora es alguien que predica, que no tiene que estar prediciendo el futuro, excepto de que si alguien, y no dudo, de que si haya alguien que pueda ser usado de Dios, y ha habido, y hay, de que alguien, un predicador, un pastor, etcétera, etcétera, alguien que está predicando, pueda recibir una revelación divina y le pueda decir a cierta persona esto que viene en tu vida. Y se puede cumplir. Y si vino de parte de Dios, se tiene que cumplir al 100%. Entonces, no es que dudemos de que no hay, ustedes incrédulos, que no sé qué. No, sí creemos. Pero cuando esas cosas suceden, se tiene que cumplir al 100% lo que dijo el tal profeta o el tal predicador que está declarando la palabra de Dios. Y para que se cumpla, tiene que ser ahora, el profeta del Nuevo Testamento, es declarar la palabra, profetizar la palabra, hablar la palabra, pero de acuerdo a lo que está escrito. Los que predican, los que declaran la palabra, tiene que ir de acuerdo a lo que dice. Porque lo que hacían, ¿qué es lo que hacen los falsos profetas? Dicen, predicen cosas, pero que ya no van de acuerdo a la palabra. Quiero terminar con esto. En una iglesia hubieron unos hermanos que recibieron disque a un profeta. Y ese profeta, cuando llega a esa iglesia, miren las palabras que le dijo. Había un matrimonio ahí en esa iglesia. Llega este profeta y le dice a la esposa: tú y tu marido se van a divorciar. Háganme el favor. Cuando un profeta de Dios va a declarar o va a profetizar cierta herejía, barbaridad, que va en contra de la palabra de Dios. Es como que si yo estuviera predicando el divorcio y a favor del divorcio. Y que si tu esposo no entiende o tu novia no quiere, divórciate, sepárate, déjalo ahí. Nunca un pastor, un predicador va a estar a favor del divorcio. Siempre vamos a apelar a la reconciliación, porque eso es lo que quiere Dios, la reconciliación. El divorcio no existe en la Biblia, no está de acuerdo a lo que dice Dios. Varón y hombre los unió. ¿Sí? Perdón, varón y mujer, varón y hembra los hizo. Me confundí. Varón y hembra los hizo. Entonces, llega este profeta y les da esta noticia. ¿Qué es lo que debe hacer un profeta de Dios? Según el concepto, no fue que lo recibió de parte de Dios, sino que lo recibió de ese hermano. Se acercó al profeta y le dijo: estamos teniendo problemas, yo creo que nos vamos a divorciar, etcétera, etcétera. Viene él, lo toma así y lo declara, y se lo declara a la mujer. Oye, un profeta de Dios, si dice y le dice el hermano, el varón: oye, me quiero divorciar de mi esposa o nos vamos a divorciar. Ah, caray, espérate tantito, ven para acá. Explícame cuál es el motivo que te quieres de separar de tu esposa. Porque la Biblia está en contra del divorcio. Esa era la forma de apelar a la reconciliación. Llega con la mujer y le dice y le declara: te vas a divorciar. ¿Y este es el profeta? ¿Me está profetizando mi divorcio? ¿Va de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Va en contra de la palabra de Dios? ¿Por qué no fue y dijo: mira, mujer, tu marido me ha dicho esto y ¿sabes qué? Yo quiero apelar
a la reconciliación. Quiero platicar con ustedes dos. Los quiero ayudar, los quiero aconsejar. No que va y confirma y la remata a la pobre mujer. ¿Eso es un profeta de Dios? Que va en contra. Nunca un profeta de Dios va a ir en contra de la palabra de Dios. Nunca. Y llegó. Se divorciaron. Falso profeta. Dice en Deuteronomio, terminamos con eso en la primera parte, Deuteronomio 13, 1 al 5. Deuteronomio, aquí desde la ley de Moisés, Dios ya empezaba a hablar sobre este tema. Deuteronomio, capítulo 13, del versículo 1 al 5, vamos a leerlo. Para que vean qué dice la palabra de acuerdo a lo que acabo de decir. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, y que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, así que quitarás el mal en medio de ti. Miren que mandaba Dios a que los mataran. Estamos viendo aquí que si dice Dios que si el profeta hiciera señales y prodigios y se cumpliera, wow, vieron la gloria de Dios, pero te manda, dice aquí, a que sirvas a dioses ajenos y que vayas en poses ajenos, en pos de dioses ajenos. ¿Qué es lo que está queriendo decir ahí? Que aún así, la señal que ese profeta hizo, dijo, o como sea, se cumplió, pero si te está mandando a que vayas en pos de dioses ajenos, está yendo en contra de la palabra de Dios. Porque Éxodo 20:4, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es ahí donde decimos que estos profetas que dicen cosas que va en contra de la palabra de Dios, eso es lo que está diciendo. Aunque se cumplan las señales, una cosa puede ser que se cumplan las señales y prodigios, pero si lo que él está diciendo va en contra de la palabra de Dios, entonces ya no va de acuerdo. Ya no es un profeta. Ese es el falso profeta. Aquel que puede hacer milagros, sanidades, pero si a la persona, a la multitud, no se les está enseñando qué es lo que dice Dios, qué es lo que quiere Dios que hagamos, que obedezcamos, que es su palabra, entonces es un falso porque está en contra. ¿Qué es lo que hay que hacer? En esas famosas campañas de evangelización, ok, si recibieron a Cristo y algunos recibieron sanidad, órale, a discipularlos. Hay que enseñarles, apartarlos o traerlos un día, decirles, tienes que discipularte, tienes que congregarte. Y es por eso que así hay muchas iglesias, que hay iglesias, cantidad de iglesias, que multitudes no han nacido de nuevo. Ahí están dentro, pero por culpa de los pastores y líderes que no discipulan, que no enseñan, que solo se la pasan con mensajes de prosperidad, mensajes muy ya suavizados, muy barnizados, etcétera, etcétera, donde no va de por medio el arrepentimiento y perdón de sus pecados, y ya no hablan de eso, ya no hablan de perdón, ya no hablan de arrepentimiento, de cielo, infierno, castigo eterno, etcétera, etcétera. Entonces van en contra de la palabra de Dios.
Es que un evangelista, un profeta, apóstol que llega a un evento, si no predica la palabra conforme a lo que Dios dice, que se tienen que arrepentir y que al final los consueles, los puedes consolar, los puedes fortalecer, pero primero ya les hablaste, que se arrepienta, porque tal vez estén igual en esa forma en que están, en esa situación en la que están pasando necesidades, enfermos, sufriendo, es que porque Dios tal vez está tratando por ellos. Muchas veces así sucede, de porque no quieren obedecer, entonces Dios los tiene que disciplinar. Es ahí donde hay que enseñarles la palabra y llevarlos al arrepentimiento. Eso es lo que hacemos acá. Siempre les predico, los exhorto que se arrepientan y al final los conforto, los aliento, los animo, oro por ustedes. Pero lo primero, para que ustedes entiendan, para que si quieren que Dios sobre nuestras vidas, enderecen sus caminos, para que Dios pueda obrar. Porque si yo barnizo, tapo el pecado y encubro el pecado y no les digo nada, pues Dios no va a actuar. Eso es lo que estaba diciendo aquí, que un profeta no puede ir en contra de la palabra de Dios, aunque hubiera señales y prodigios. Señales y prodigios se refiere a cuanto hay sanidades, milagros, a eso se refiere. Aunque sí hayan recibido sanidades y milagros, pero si los desvía, si un profeta o un evangelista o lo que sea, apóstol, va y predica un mensaje totalmente diferente que va en contra de la palabra de Dios, eso de predicar evangelio de la prosperidad, eso de predicar lechita espiritual y que Dios los ama y que Dios te ama y que mira y siempre con un mensaje muy superficial, muy barato, es en contra de la palabra de Dios, no va de acuerdo a la palabra de Dios. Y no estamos tampoco en desacuerdo hacerlo, sí, pero que en medio vaya lo que dice Dios primero, el arrepentimiento. Porque estamos en un proceso. Pecamos, ya no practicamos el pecado, eso es muy, muy diferente, pero pecamos. Entonces, ¿qué es lo que hace un predicador, un pastor? Llevar al arrepentimiento a la iglesia, a las ovejas, para que después que ellos se pongan a cuentas con Dios, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta, Isaías 55. Entonces, ya que los pongamos a cuentas, que los llevemos a ese punto de arrepentimiento, entonces viene la consolación. Es como cuando disciplinamos a nuestros hijos. A veces, cuando estaban chiquitos mis hijos, me cansaba la paciencia y decía yo, paz, paz, paz. Y se quedaban llorando. Y luego lo llamaba yo y lo abrazaba yo. Y les decía yo, ¿sabes? Te pegué por esto y esto y esto, pero te amo. Y por eso te educo y te disciplino para que entiendas. Es por tu bien, porque te amo, hijo. Y ya los venía, lo consolaba y los abrazaba, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace Dios en su palabra. Que a veces no nos exhorta, no nos consuela. Que a los discípulos no les pegaba una regañada por incrédulos. Cuando ellos no creían, ¿hasta cuándo los he de soportar? Hombres de poca fe. Que no se los había yo dicho tantas veces esto y les pegaba una regañada. Pero ya cuando se apartaba la multitud, cosas que no entendían, los juntaba, les enseñaba la parábola y al final los terminaba consolando. Porque los amaba. Y es así donde que vemos que las señales y prodigios de los falsos profetas van a ver, y más en estos tiempos, y más en la gran tribulación. Ahí lo vamos a ver más adelante. Habrá cantidad que la gente del mundo no cristiana va a caer, pero a sus pies del falso profeta y del anticristo. Lo dejamos hasta aquí. Esta es la primera parte de este estudio, los falsos profetas. Continuamos el próximo domingo con la segunda parte. Les pedimos por favor que no se lo vayan a perder. Faltan muchos pasajes que vamos a ver cómo trabajaban, qué es lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento. Y que Dios mismo mandó a reprender a los falsos profetas. Pero eso lo veremos el domingo que viene. Así que esta es la primera parte.
Padre, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias porque es en tu palabra en la cual encontramos tu verdad, la verdad, Señor. Para que no seamos engañados, que no seamos niños fluctuantes, dice Efesios 4. Para que no seamos llevados por vientos de doctrinas falsas, que no seamos engañados con profetas falsos. Padre, gracias porque es aquí donde estamos entendiendo en esta primera parte la diferencia de los profetas del Antiguo Testamento y el profeta del Nuevo Testamento, que ahora es predicar, hablar la palabra de Dios. Pablo decía que era mucho mejor predicar la palabra que hablar en lenguas. Señor, muchas gracias te damos en esta tarde. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que nos des mucha sabiduría, que uses mis labios y que mis hermanos les des un espíritu humilde, un corazón para recibir tu palabra y entender. Y gracias, Padre, porque estos estudios nos ayudan a madurar, a crecer, para que no seamos niños engañados y podamos discernir cuando veamos estas cosas en las redes sociales, en otras iglesias. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque es tu palabra la que nos guía. A todas las personas que vienen por primera vez a este lugar y las que están viendo este video ahí en las redes sociales, tal vez has sido engañado, fuiste a un evento, te decepcionaste, estás en una religión y aún así en las religiones hay profetas falsos. Lo vamos a explicar la semana que viene. Pero yo te quiero invitar que por primera vez, si tú quieres invitar a Cristo a que entre a tu corazón, te arrepientas de tus pecados. Si tú estabas alejado de Dios, asegúrate hoy de tu salvación. No salgas de esa puerta sin Cristo. Asegúrate que eres salvo. A lo mejor no has nacido de nuevo. A lo mejor nada más tienes la convicción intelectual. Cristo está acá, mas no está aquí en tu corazón. ¿Por qué no te aseguras hoy de tu salvación? A lo mejor recibiste a Cristo hace tiempo, pero no has nacido de nuevo. Hoy que has entendido un poquito más el concepto de la palabra, arrepiéntete. Y si tú quieres invitar por primera vez o por segunda vez, porque no tiene que ser siempre, pero asegurarte, si tu mente te dice que no eres salvo, asegúrate. Entonces dile estas palabras con todo tu corazón, ahí donde estás, y repite conmigo estas palabras. Señor mío y Dios mío, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. He pecado contra ti, mi Dios. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor Jesús. Te pido perdón por todos mis pecados. Y te pido que entres a mi corazón en este instante. Porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi corazón, Señor Jesús. Ven a morar en mí. Te necesito. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y muchas gracias por salvarme en esta hora. Muchas gracias por confirmar ahora sí mi salvación. Todo esto te lo pido
en tu bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A los que nos ven en las redes sociales, si tú has orado por primera vez de esta manera, Cristo ha entrado a tu vida en la tercera persona de la Trinidad. Apocalipsis 3:20. Lo que tienes que hacer es congregarte en una iglesia cristiana cerca de tu domicilio, ahí en tu ciudad, en el país. Pídele a Dios, platica con Dios hoy en la noche, que te muestre una iglesia, un pastor, que te dirija, que te lleve por la buena palabra de Dios. Comienza a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, de Mateo, Apocalipsis, corrido. Abre la Biblia todos los días, comienza a leer. Y si tú fuiste sincero en esta oración, vas a sentir un cambio, algo en ti va a empezar a dirigirte. Mientras tanto, nos gustaría conocerte, bendecir, orar por ti. Si vives en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, Vida Nueva en Cristo. Mándanos un inbox, un mensaje para conocerte y orar por ti. Así que te damos la bendición y que en el nombre de Jesús te bendiga y te guarde. Amén. Amén. Gloria a Dios.